Hola, alumnos y alumnas. Buenos días, buenas tardes, según cuando os conectéis. En este primer vídeo vamos a ver cómo instalar el software portable que os he enviado por correo, que es el SketchUp, que es un software para hacer modelado 3D, básicamente orientado a arquitectura, pero a un nivel, o vamos a empezar haciendo ejercicios, pues como siempre, desde más sencillos hasta un poquito más difíciles. Para poder descargarse el software, bueno, vosotros tenéis que haber recibido un correo, que es este que os mandé, y en el correo pues hay un enlace al Drive de Google que pinchando pues os permite descargar. Bien, saldrá una ventana similar a esta, le dais a descargar. Si os sale este mensaje que dice que no puede analizar, no os preocupéis, que está todo perfecto. Entonces le dais a descargar de todos modos y se os va a descargar lo que es un archivo comprimido en WinRAR. Vamos a esperar a que se produzca la descarga, muy bien. Entonces simplemente yo me voy aquí a la flechita, le digo mostrar en carpeta, me va a enseñar, a vosotros enseñará vuestra carpeta de descargas. Yo lo voy a copiar, botón derecho copiar. Me voy a ir al escritorio para tenerlo más claro, lo voy a soltar por aquí, por ejemplo, ¿vale? Y es un archivo WinRAR, entonces es un archivo que hay que descomprimir. Sobre el archivo, botón derecho, yo no tengo el WinRAR, tengo el 7-zip, pero lo mismo da. Sea WinRAR o sea 7-zip, simplemente os ponéis sobre el programa de descomprimir y le dais extraer en una carpeta con el mismo nombre del archivo comprimido. Entonces a mí me lo ha descomprimido y me ha creado, si es con WinRAR lo mismo, me ha creado esta carpeta. Dentro de la carpeta que tenemos, a su vez tenemos otra carpeta que pone SketchUp 8 portable, porque el programa que vamos a usar es una versión portable, la instalación es mucho más sencilla, de hecho prácticamente no hay que instalar nada. Entro a la carpeta y si os fijáis hay un ejecutable que pone Google SketchUp 8 Pro, doble clic y cuando le he dado doble clic tardará un poquito en abrirse, depende del ordenador en el que se esté ejecutando. Esperamos un poco que se abra y aquí esta es la pantalla de bienvenida, digamos, de Sketch. Yo aquí quiero que escojáis, está puesto por defecto la plantilla simple en pulgadas. Vosotros vais a coger la plantilla simple en metros. Si le damos, si la seleccionamos como favorita y además le damos, hacemos clic sobre ella, pues me abre este programa, que en sí mismo este programa es SketchUp. Entonces, este primer vídeo no me voy a extender mucho más. Simplemente quiero que veáis que aquí hay un espacio tridimensional. El tamaño del espacio tridimensional me lo determina este personaje que está aquí. Si hago clic sobre él, veis que me ha marcado un rectángulo de color azul. Eso es porque he seleccionado este personaje. Con la rueda del ratón puedo acercarme o alejarme, es decir, hacer un zoom, ¿de acuerdo? Bueno, voy a explicar alguna herramienta muy básica simplemente para moverse en el espacio tridimensional. Rueda del ratón, zoom. Aquí hay una herramienta, si os fijáis, que se ve como una mano que pone PAM. Si la selecciono, la herramienta PAM es para desplazar la cámara a izquierda, a derecha, arriba, abajo, ¿de acuerdo? Puedo hacer combinaciones de zoom con paneo con la herramienta PAM. Luego aquí hay otra herramienta, si os fijáis, que pone Orbit, que para lo que sirve es, si tengo seleccionada la herramienta Orbit, es como que me desplazo orbitando por el plano tridimensional y el eje de giro por el plano tridimensional depende del punto inicial donde estéis pinchando con la herramienta. Si pincho aquí a la izquierda, por ejemplo, pues me orbita en torno a ese punto. Si pincho aquí abajo, pues me orbita en torno a ese punto. Puedo ir combinando la opción de orbitar, zoom y paneo para llegar al punto que quiera del espacio tridimensional. Esto, con un poquito de práctica, cuando estemos haciendo realmente algún objeto en 3D, vais a ver que es muy sencillo. Bueno, de momento este vídeo casi acaba aquí. Cuando yo tuviera creado algo, fijaos, yo voy a crear algo solamente para que veáis. Voy a coger esta herramienta aquí, que es por una herramienta Shapes, que es una herramienta de formas, y voy a crear simplemente aquí un pequeño rectángulo, cuadrado, como queráis llamarlo, y con esta otra herramienta que se llama Push o Pull, si me pongo encima, pincho y arrastro con el ratón, pues que veáis que puedo
hacer formas 3D. Si yo ahora utilizo la herramienta orbitar de antes, pues fijaos que puedo orbitar en torno a toda la figura 3D. Si uso el paneo, me muevo para acá. Si uso la rueda del ratón del zoom, me acerca o me aleja la imagen. Puedo combinar las herramientas para desplazarme por la imagen 3D. En este primer vídeo solo quiero que instaléis el programa y si sois capaces, fijaos, he utilizado esta herramienta de Shapes para crear primero he creado con la herramienta Shapes un rectángulo. De momento me da igual la dimensión del rectángulo, aunque fijaos que aquí abajo, donde pone Dimensions, me está diciendo las dimensiones que tiene el rectángulo, ¿vale? En metros, porque he elegido la plantilla en metros. Y que con esta otra herramienta, si pincho y tiro, pues me crea la forma 3D. O sea, rectangulito. Hago un clic inicial. Desplazo el lápiz que me aparece y me crea la superficie de un rectángulo. Hago un clic final y me determina una superficie rectangular. Y ahora con la herramienta Push o Pull, pinchando, fijaos que cuando acerco la herramienta dentro de la superficie me aparece como un punteado ahí muy tenue. Cuando tengo el punteado, si hago un clic y sin soltar empujo hacia arriba, pues yo empujo hacia abajo. Empujo hacia arriba, pues me crea una estructura 3D en base a ese rectángulo inicial, ¿vale? Bueno, pues como primera actividad simplemente es instalar este portable, comprobar que funciona y crear algún rectángulo y que uséis las herramientas de paneo y orbitado y la de zoom para desplazaros por la escena, ¿de acuerdo? Eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.